Buenos días, amados hermanos. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, entramos en tu presencia, Dios amado, en esta hora y te damos gracias por la infinidad de misericordias que son nuevas cada día, Señor. Gracias por traernos a este lugar, tu casa, Señor, lugar de oración. Y gracias porque has preparado nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Padre, más que pedirte, tenemos que agradecerte por todas las cosas buenas, maravillosas que has hecho en nuestra vida, Señor. Principalmente porque un día andábamos perdidos en este mundo, pero tú nos llamaste y nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Por eso, Padre eterno, te pedimos en esta hora que prepares nuestros corazones para recibir esta enseñanza, Señor. Que seas tú glorificándote en medio de nosotros. Ayúdame a exponerla de una manera clara y que seas tú cumpliendo el propósito por el cual esta palabra y esta enseñanza es enviada a esta congregación, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por estos hermanos que están aquí y aún por aquellos que por una u otra razón no han podido acompañarnos el día de hoy. Que seas tú ayudándolos en el lugar donde se encuentren, Señor. En el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, hoy iniciamos una nueva serie. La serie tiene por título La violencia. Y en el día de hoy vamos a tratar acerca de la violencia en el hogar. Y voy a hablar de la violencia en el hogar de una forma general, debido a que en las próximas escuelas se va a tratar de la violencia específica en el hogar, es decir, la violencia de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y hoy quiero abordar esta enseñanza en un plano general, es decir, la violencia dentro del hogar. ¿Esto qué implica? Implica la violencia entre cónyuges, implica la violencia entre padres e hijos, inclusive entre hermanos, inclusive dentro del seno familiar. Y las estadísticas de la violencia familiar son alarmantes. Y nuestras iglesias locales, es decir, nosotros como congregación, no estamos exentos a ese fenómeno. Y las iglesias locales son llamadas a ser refugio para los oprimidos, para los huérfanos, para las viudas, pero son primeramente un lugar de acogimiento para acoger a los pecadores y para ayudar a esos pecadores a que sean regenerados por parte de Dios. Ahora, cuando hablamos de violencia en el hogar, quizás nosotros decimos, bueno, yo soy cristiano, soy creyente, y no creo que en mi hogar vaya a sufrir violencia. Déjame decirte que la mayoría de los casos de violencia se dan dentro de los hogares cristianos. Miren lo que estoy diciendo. La mayoría de los casos de violencia se dan dentro de los hogares cristianos. El problema radica, amados hermanos, en que nunca son denunciados por el temor al que dirán. Es que yo no denuncio que mi pareja o mi cónyuge me pega, o no solamente me pega, me violenta física y emocionalmente por el temor al que dirán. Es que yo soy cristiano y después van a decir que Cristo no está conmigo. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Y a pesar de que hay muchos mecanismos para esa resolución de conflictos, la Biblia nos enseña y nos muestra que debemos guardar ciertos parámetros para evitar este tipo de acontecimientos. Ahora, la mayoría de las veces encontramos mujeres como víctimas y a sus esposos como el abusador, pero también existen muchos casos donde los niños son víctimas y también muchos casos donde los esposos son víctimas de sus esposas. No solamente la mujer sufre violencia entre el hogar, también hay hombres que sufren violencia dentro del hogar. Y esta violencia intrafamiliar no solo es un patrón cultural, aunque en muchos lugares se cree que el esposo es el dueño de la esposa y por tanto tiene derecho a hacer con la esposa lo que quiere, o que como es el padre y la cabeza de familia, puede hacer con sus hijos lo que quiera. Como cristianos y como creyentes, nosotros sabemos que la fuente de la violencia es el pecado que mora en el hombre. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. O a la epístola de Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2.
¿Ya todos lo tienen? Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pueden sentarse. Santiago lo que nos muestra en el capítulo 4, versículo 1 y 2, es que las guerras, los pleitos y todos estos males, ¿de dónde provienen? No todos al tiempo, por favor, que después no les entiendo. Del corazón. Del corazón. Y no es un secreto que la Biblia diga que el corazón del hombre es perverso y lleno de maldad. Y para nadie es un secreto que nosotros, antes de ser regenerados por el Señor, nos comportamos de igual manera como lo establece Santiago capítulo 4 y 2. Éramos egoístas, éramos perversos, éramos malvados. Y no lo estoy diciendo yo, es una declaración que la Biblia muestra cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor. Pero gloria a Dios que Él vino a nuestro encuentro y nos transformó, nos cambió y nos dio una nueva vida juntamente con Él. Ahora, amados hermanos, si entendemos que esta violencia es la expresión más grande de ira por la necesidad de controlar a otros y de someterlos a nuestras voluntades, entonces encontraremos todo tipo de violencias con las cuales lidiar. Y este tipo de violencias, como les decía anteriormente, se producen dentro del corazón. Y la violencia entre los miembros de una familia es un fenómeno cada vez más frecuente. Y según las estadísticas, la mayoría de los casos de violencia se dan ¿dónde? En el ámbito familiar. Desafortunadamente, el lugar que debería ser un lugar de acogida, un lugar de protección, un lugar de paz, un lugar de armonía, se transforma entonces en un lugar de maltrato, en un campo de batalla, en un campo de guerra, donde las dos voluntades se están peleando continuamente para ver quién puede dominar y quién puede predominar. Y la violencia doméstica entonces, amados hermanos, llega a convertirse en un grave problema social que preocupa a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, inclusive a diferentes ONG, a las iglesias, las cuales buscan una solución a este conflicto. Y la violencia intrafamiliar es un fenómeno presente en todas las sociedades, en todas las clases sociales, independientemente de su nacionalidad, de su género o de su nivel socioeconómico. Es un fenómeno, amados hermanos, que afecta por igual tanto a creyentes como no creyentes. Y luego de esta breve introducción, entonces sí entraremos en materia. Veamos cuál es la violencia familiar, o doméstica, o intrafamiliar. Y antes de comenzar con el análisis, o con esta exposición, es importante definir los términos. Definamos entonces qué se entiende por violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Según la enciclopedia de la Real Academia de la Lengua Española, se define la violencia doméstica como todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual. Y comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, el acoso, la intimidación que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos a un miembro de la familia contra algún otro familiar. Y este término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran algunos componentes de violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato infantil o maltrato de los padres hacia ambos sexos, es decir, de los hijos hacia los padres. Con esta definición clara y teniendo en cuenta qué es la violencia familiar, entonces surge una pregunta: ¿cuál es la respuesta cristiana a esta violencia doméstica? Les decía anteriormente, amados hermanos, que desafortunadamente dentro de la familia de creyentes también existe un tipo de violencia.
Y aunque muchos no nos reconozcamos por temor, hay muchas mujeres creyentes que son maltratadas por sus esposos y estos esposos no son creyentes. Y la Biblia nos enseña muchas cosas acerca de esto que lo vamos a ir desarrollando en esta temática. A lo que me refiero es que no solamente la violencia se define como el acto físico de golpear o de maltratar a una persona, también existe violencia cuando como esposos limitamos los derechos que tienen nuestras esposas. Es decir, cuando el hombre le dice a la esposa, bueno, tú hoy no vas a salir de la casa, te vas a quedar encerrada todo el día. Estoy colocando ejemplos solamente. O cuando el hombre le dice, si no haces esto, entonces no te doy dinero para que compres los alimentos que tienes que comprar. Y son estos tipos de violencias que muchas veces no se ven como violencia, pero realmente están violentando física y emocionalmente al cónyuge o a la pareja. Retomando nuestro tema, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta cristiana a esta violencia doméstica? Y la respuesta cristiana a la violencia doméstica comienza en la palabra de Dios. Alguien que me acompañe leyendo Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. Los creó de forma igual, pero con roles totalmente diferentes, pero iguales en dignidad delante de Dios. Así es que ni el hombre está por encima de la mujer, ni la mujer por encima del hombre, en cuanto como figuras creadas por el Señor. La única diferencia es que cumplen roles diferentes. Ahora, el matrimonio es la primera institución que Dios estableció entre las personas. Hombre y mujer, como les decía, fueron creados ambos a su imagen y semejanza. Fueron creados como compañeros con roles totalmente diferentes. Entonces, el hombre es la cabeza o la autoridad de su casa. Leamos Efesios capítulo 5, versículo 23, y otro que busque 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Efesios 5, 23. Y otra persona que busque 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. ¿Y qué dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 1? Complementa esta idea. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto simplemente muestra que el hombre es la cabeza o la autoridad de su casa. Y con esta autoridad, y con esta autoridad y con esto de ser cabeza, viene la responsabilidad de ganarse el respeto de su familia y de la comunidad. No solamente decir yo soy la cabeza y aquí se hace lo que yo digo, no. Cuando el hombre es constituido como cabeza de su hogar, es para que se gane el respeto de su familia con amor y no por imposición. Veamos lo que dice Colosenses 3:19 para redondear esta idea. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es un mandato que, si bien es cierto que el hombre es la cabeza del hogar, hay una responsabilidad de ganarse el respeto con la familia. Y ordena la Biblia que los hombres amemos a las esposas y nunca tratarlas con dureza. Y 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces la responsabilidad del hombre dentro del hogar no es violentar a la esposa, no es violentar a los hijos, es llamado a amar a su esposa y tratarla como un vaso más frágil. Ahora yo les hago una pregunta, ¿será que cuando ustedes toman una copa de cristal la tiran como sea en cualquier lugar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Se quiebra. De igual manera, esa es nuestra responsabilidad
como esposos, tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil, es decir, cuidándola de tal manera que nosotros debemos protegerla, no violentarla. Entonces de ahí entonces viene que cuando nos apartamos de esos principios bíblicos es cuando comienza a surgir dentro del hogar los principios de violencia. Cuando ya el hombre deja de tratar a su mujer como vaso más frágil y comienza a tratarla ásperamente, ya comienzan los principios de violencia. Ahora les hago una pregunta, ¿será que dentro de los creyentes ocurre esto? Sí, y muchas veces. El problema, les digo anteriormente, es que muchas mujeres no lo dicen por temor. Y ahí es cuando la iglesia entra en juego, cuando estas cosas están sucediendo, es cuando la iglesia entra en juego. ¿En qué sentido? Ayudar para que esto no vuelva a ocurrir y a colocar en disciplina, si son creyentes y pertenecen a una iglesia local, a colocarlos en disciplina tal cual como lo ordena la Biblia, para evitar futuros casos de violencia. Ahora, nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas como amamos a nuestros propios cuerpos, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 29, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. De tal manera, nosotros como esposos creyentes debemos procurar por el bienestar de nuestras esposas. Los hombres son líderes que sirven y no debemos exigir ni autoridad ni sumisión, porque debemos tratar a nuestras esposas de tal manera que la sumisión de ellas se deba a una respuesta natural. ¿Me hago entender? Como esposos, cuando mostramos y aplicamos los principios bíblicos, nuestras esposas nos van a obedecer como una respuesta natural, porque van a ver al Señor reflejado en nuestros actos. Y ellas van a reconocer nuestra autoridad porque Cristo de la misma manera nos las ha entregado a nosotros. Y eso debe ser un principio como le enseña el Señor en Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De la misma manera, nosotros como esposos debemos servir para evitar cualquier principio de violencia dentro de nuestros hogares. Ahora, el abuso infantil también es fuertemente condenado por el Señor. Aunque la disciplina es importante, debe ser un propósito al aplicar la disciplina de corregir y dirigir al niño a la justicia y no como una manera de expresar nuestra ira injustamente. Desafortunadamente, a veces cuando somos padres y queremos corregir a nuestros hijos, muchas veces los corregimos de manera equivocada. ¿Cómo así, pastor? De manera equivocada es que a veces nos exasperamos y descargamos toda nuestra ira con nuestros hijos. Cuando cometen algo malo, entonces lo primero que hacemos es quitarnos la correa y darle duro y pegarle. Y díganme como padres, ¿quién no ha hecho eso? No todos al tiempo, por favor. Sé que alguna vez nos hemos quitado la correa, los que somos padres, y le hemos pegado a nuestros hijos. Y nos hemos exasperado porque han hecho o han cometido algo malo. Pero el principio bíblico es que no debemos descargar nuestra ira hacia nuestros hijos, sino por el contrario, debemos disciplinarlos de tal manera que el propósito de esa disciplina sea corregirlos e instruirlos en justicia. Veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Exacto, es una observación que el autor de Efesios le dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, hay que corregirlos, como dice la Biblia, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, cuando nuestro hijo comete una falta, lo que debemos hacer es mostrarle dónde se equivocó y mostrarles cómo esta falta afecta no solamente la confianza hacia los padres, sino cómo afecta su comunión con el Señor, y de esta manera poder disciplinar a nuestros niños sin llegar a provocarlos a ira. Y Colosenses 3:21 dice lo siguiente: padres, no exasperen a vuestros hijos, no sea que se desanimen.
Es decir, nosotros no debemos hacer nada para destruir el espíritu de nuestros hijos o destruir su inocencia. El Señor fuertemente advierte a aquellos que podrían causar que los niños tropiecen o pierdan la fe en el Señor. Mateo 18:6. Deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Es decir, la advertencia que el apóstol Pablo hace en la carta a los Colosenses es que nosotros como padres debemos velar, sí, con autoridad con nuestros hijos, pero no llegar a exasperarlos para que ellos no se desanimen en el caminar, es decir, no se desvíen en el camino del Señor. Ese es un mandamiento que nosotros como padres debemos obedecer, y con esto evitamos todo conato de violencia dentro de nuestros hogares. Las víctimas de violencia doméstica necesitan ser protegidas hasta ser trasladadas temporalmente a un lugar seguro si es necesario. Es decir, si una esposa está siendo abusada por su esposo, necesita separarse de él mientras recibe el tratamiento por causa de esta violencia. Hay hogares donde los esposos maltratan físicamente a sus esposas todos los días, le pegan, todos los días la ultrajan, o no solamente le pegan, sino que la maltratan psicológicamente. Y cuando esta mujer pide ayuda, lo primero que hay que hacer es separar. Y no estoy diciendo que se divorcie, estoy diciendo separar temporalmente a esta mujer de su esposo para que pueda recibir una orientación y una ayuda idónea. Y si el caso contrario, donde el hombre es violentado por su esposa, también hay que hacer exactamente lo mismo, separarlo temporalmente mientras recibe la ayuda idónea. Y una vez que el consejero cristiano o la persona que está llevando la consejería ha juzgado apropiado reunir a la pareja, entonces sí, ahí sí se reúnen y se hace todo lo posible para conciliar a esta pareja y para que puedan vivir en paz, siguiendo el asesoramiento de la familia o del matrimonio, casos especiales. Ahora, y esto solamente es posible si ambas partes están dispuestas a comprometer sus vidas a Cristo y hacer a Dios como cabeza de su hogar. Y esto que estoy diciendo aplica para los creyentes, para los casos donde la violencia alcanza a los creyentes. Ustedes me preguntarán, pastor, ¿y si son no creyentes, qué se hace? Exactamente lo mismo. Se separa a la esposa o al esposo, y con esto no quiero decir que sea obligatorio, simplemente se hace como prevención para evitar que el otro cónyuge pueda seguir violentando o maltratando a esta persona. Y lo ideal es llevarlos a Cristo y mostrarles su corazón pecaminoso y que encuentren el arrepentimiento para que el Señor pueda perdonarlos. Ahora, estas personas deberían encontrar una iglesia cristiana local donde se enseñe y se predique la Biblia y donde estas personas se comprometan con la membresía de la iglesia. Y también deben encontrar cristianos espiritualmente maduros que estén dispuestos a disciplinarlos individualmente o disciplinarlos en pareja. Y los beneficios de esto son muchos, incluyendo las responsabilidades de sus acciones. Veamos lo que dice Salmos capítulo 9, versículo 9 al 10. Salmos 9, 9. Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En la versión que tengo yo, dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Es decir, en los momentos de angustia, el Señor es nuestro refugio. Y en los momentos de esos en que se presente un caso de violencia familiar, lo más sensato es llevar a la pareja a los pies de Cristo para que puedan encontrar consuelo para sus almas. Y la iglesia puede ayudar a estas parejas teniendo en cuenta 4 principios fundamentales. Número 1, el resguardo inmediato de las víctimas. Número 2, la confrontación. Número 3, la sanidad. Y número 4, el acompañamiento. Desarrollaremos cada uno de estos en el poco tiempo que me queda.
Como les decía que la iglesia debe ayudar, teniendo en cuenta estos 4 principios, es porque como iglesias locales nosotros tenemos una responsabilidad de guardar y velar por la seguridad de cada uno de nuestros miembros. Como pastores debemos velar por la vida espiritual de cada uno de ustedes. Y dentro de de velar de esa vida espiritual, debemos velar por que sus hogares sea el Señor obrando en medio de ustedes. Ahora, ¿y cuáles son las, por decirlo de esa manera, las 4 formas en que la iglesia puede ayudar en un caso de violencia familiar? Número 1, el resguardo inmediato de la víctima. Cuando hay violencia dentro de un hogar y se producen golpes, y estos golpes conllevan a heridas, estas heridas deben ser tratadas inmediatamente, obvio. Y la víctima que ha sido lastimada debe ser alejada de su abusador y resguardada, ya sea con un familiar o con alguien de la congregación. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 3. 1, 2, 3. Proverbios 22, 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Exacto. Con esto que nos muestra que cuando la persona es víctima de abuso físico por parte de su cónyuge, inmediatamente debe ser apartada de él para resguardar su seguridad. Y adicionalmente a esto, esta situación debe reportarse a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto, y si es el caso, se debe acompañar a la víctima de maltrato para que se hagan los respectivos exámenes médicos y formule la respectiva denuncia. Miren, esto no es un juego, y se los digo porque estadísticamente muchas mujeres hoy en día son maltratadas por su cónyuge y prefieren guardar silencio. Y cuando quieren denunciar ya es demasiado tarde, porque cuando ya toman la decisión para denunciar, pasa que el cónyuge comete feminicidio, es decir, asesina a su esposa. O el caso contrario, cuando el hombre ya quiere salir de ese abuso y quiere colocar la respectiva denuncia, su esposa lo asesina. Y eso lo vemos a diario en las noticias. Eso lo vemos a diario. ¿Por qué? Porque a las mujeres que son maltratadas por sus esposos les da miedo, temor, colocar o interponer la respectiva denuncia. Lo mismo sucede con los hijos. Hay casos tristes, muy tristes, donde los padres abusaron violentamente de sus hijos de tal manera que le infligieron tanto dolor que estos pequeñitos murieron a causa de los golpes recibidos por sus padres desalmados. Entonces, la recomendación número 1 que hace la iglesia es que la víctima sea apartada de su victimario e inmediatamente acompañar a esta persona a interponer la respectiva denuncia. Es un deber que debemos hacer como iglesia local. Ahora, las personas iracundas y violentas suelen vivir en un ciclo de patrón repetitivo, es decir, violencia, cargo de conciencia, pedimos disculpas, un tiempo de paz y el ciclo se inicia nuevamente. Violencia, remordimiento, pido perdón, vivo en paz y otra vez violencia. Y así sucesivamente. Y es por eso que esas son una de las principales alarmas que se deben prender dentro de un hogar cuando se sufre violencia intrafamiliar. Y algunos abusadores, cuando se ven escalar esta situación, cuando ya la situación se sale de sus manos, inician entonces con el cargo de conciencia y un aparente arrepentimiento por el temor de lo que no pueden controlar. Y las personas que están apoyando a la víctima deben saber controlar este tipo de comportamiento para no dejarse manipular de aquellas personas. Y esto es de suma importancia, amados hermanos, que la iglesia local debe contar con un grupo de personas que sepan cómo manejar este tipo de casos, que atiendan, que cuiden, que apoyen a las víctimas en estas situaciones. Y esto incluye atención médica, atención espiritual, dependiendo del caso, apoyo gubernamental, es decir, apoyo de las autoridades competentes para llevar o adelantar un proceso legal. Hermana Jenny, tiene la palabra.
no se denuncia, sino que se guarda silencio por el que dirán o porque a veces se asume como una conducta natural o normal. Así es. O sea, tiene derecho, lo puede hacer, y se guarda silencio sobre eso. Si de pronto miembros de la iglesia detectamos o alguien detecta que esa situación está pasando dentro de ese hogar, puede eso intervenir así las víctimas no hayan pedido apoyo. Es una pregunta interesante. Recordemos algo, y para tener en cuenta las tres esferas: Estado, iglesia y familia. La iglesia no puede intervenir en la esfera que se sale de ella, es decir, de la iglesia. Pero hay casos excepcionales donde la iglesia sí puede intervenir para salvaguardar la integridad de esa persona. Solo casos puntuales, habría que estudiar el caso puntualmente. Porque tampoco la iglesia puede llegar a ordenar un hogar. O sea, la iglesia jamás va a interferir. Por ejemplo, la iglesia jamás va a interferir en el matrimonio de ustedes y decirles cómo deben ustedes educar a sus hijos o cómo deben de comportarse dentro del hogar. No, la iglesia enseña pautas, patrones y direcciones de acuerdo a la palabra del Señor. Pero casos puntuales donde corre peligro la vida de esa persona, la iglesia puede intervenir. No en todos los casos, estoy hablando de casos puntuales. Habría que estudiar el caso muy a fondo y mirar si la iglesia puede intervenir. ¿Y cuál sería la intervención de la iglesia? Alejar a la víctima de su cónyuge y acompañarla a que interponga la respectiva denuncia. Y luego el asesoramiento legal y espiritual. No, claro, es que para allá vamos ahora. Si me queda tiempo, claro. Después viene la aplicación de la disciplina bíblica. Si ambos son miembros, o si uno de los dos es miembro, si el abusador es miembro. Hermano Pedro. En ese caso que pone Buenos días, iglesia. En el caso que pone la hermana Jenny, lo primero que hay que mirar es el mandato a preservar la vida, el no matar. Claro. Si el caso de la discusión o incluso de una pelea intrafamiliar en donde ya están a punto de matarse, si la iglesia no interviene, o si un miembro de la iglesia que está cerca y conoce no interviene, solamente está siendo cómplice de un asesinato. Claro que sí. Porque ha dejado que él ha podido evitar, y la iglesia está para preservar la vida ante todo. Por eso decía, casos puntuales. No es que discutieron, entonces ya la iglesia se va a meter. No, son casos puntuales donde corre riesgo la vida de la persona de que está siendo abusada. Ahora, voy a hacer un paréntesis y si me da tiempo. En muchos casos, cuando suceden este tipo de violencias, por lo general se da más del hombre hacia la mujer. La mujer corre a buscar asesoramiento en la iglesia. ¿Y qué es lo primero que hacen en algunas iglesias? ¿Qué es lo primero que hacen? Le dicen, bueno, tú te tienes que comportar con tu esposo totalmente diferente. Córtale los servicios. Esto pasa, y disculpen la expresión, le dicen, córtale los servicios. ¿Qué sucede con esto? Que es un mal asesoramiento. ¿Por qué? Porque llega el caso en que esta mujer obedece lo que dicen allá, y el hombre, en vez de aplacar su ira, lo que hace es aumentarla, de tal forma que ahí sí puede entrar en riesgo la vida de la persona. Estoy colocando casos puntuales reales, porque esto sucede muchas veces. Lo mejor es, cuando hay un caso de violencia intrafamiliar, es dirigir a la pareja de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor. Y esto es la segunda parte que vamos a ver, que es la confrontación. Hermana Sayonara. En todo caso, es muy difícil, ¿verdad? Cuando una persona está siendo violentada, tanto física como emocionalmente, que esa persona tenga la disposición de estar con esa otra. ¿Cuál sería el paso a seguir allí? Cuando la Biblia a mí me dice que yo no debo negarme a mi esposo y que mi esposo no debe negarse a mí. Pero, hermana, hay casos puntuales. Por ejemplo, el hombre no puede obligar a la mujer, aún dentro del matrimonio, y las personas que son casadas, quiero que tengan en cuenta esto. El hombre no puede obligar a la mujer a que esté con él. Si es
si el hombre violenta a su esposa para que tenga relaciones sexuales con él, está cometiendo violación, porque está cediéndola violentamente en contra de su voluntad. Eso es un delito. Igual, la mujer no puede violentar al hombre a que esté con él, porque está haciéndolo en contra de su voluntad. Por eso la Biblia es muy clara cuando la Biblia enseña acerca del matrimonio. Entonces no vengan con la excusa, pero es que como ya los dos somos uno solo, y la Biblia dice que el cuerpo de ella no es de ella, sino que es mío, el mío es de ella. No saquemos ese texto de contexto, porque eso no es lo que se refiere la Biblia. Cuando se refiere a que el cuerpo de ella es mío y el mío es de ella, se refiere a que el hombre debe velar y cuidar a su esposa, igual que la esposa debe cuidar y velar por su esposo. Entonces no quiere decir que si el hombre llegó y quiere tener relaciones sexuales con la esposa, va a violentarla para que esté con él. Está cometiendo un delito que es violación. Porque es que el mandato del que habla la hermana Sayonara, que el uno no se debe negar al otro, ok, pero hay puntos específicos en los que yo pienso que ese negarse, o sea, no es una cuestión de muchas veces, o sea, que es necesariamente un capricho, porque hoy estoy con pataleta, hoy que mi esposo ni me mire ni me toque, pero, o sea, sí, a veces, pero si hay realidades en las que definitivamente la mujer no quiere, no tiene la disposición, y un no, hoy no quiere decir que es que yo que me estoy negando, sino que debe ser el sentir y el querer de ambos. Y eso es Miren, las mujeres son seres emocionales. Las mujeres son seres emocionales. Las mujeres tienen cambios de humor drásticamente. Sí, hoy están bien, a los 10 minutos están mal, y eso es serio, eso es algo científico, eso es hormonal. Entonces, en esos casos, el hombre debe comprender, y es más, debe apoyar a su pareja, debe comprenderla y ayudarla. Y cuando no se respete este principio, y cuando no se respeta la voluntad de su esposa, se está cometiendo violencia familiar. Claro, porque es que cuando la mujer dice que no, el hombre debe aprender a respetar su no. Y si la violenta, está cometiendo violencia, porque está violando el principio de ella, porque ella también es autónoma en tomar sus propias decisiones. Claro. Pero es que ella me pertenece porque yo soy la cabeza. No, el hecho de ser la cabeza se lo dijo en principio. No quiere decir que porque yo soy la cabeza del hogar, yo tengo que tomar a mi esposa y tratarla como sea, porque yo soy la cabeza. No, se trata de llevar un hogar en armonía y en paz, de acuerdo como establecen los principios bíblicos. Hermano Pedro, para ir a la segunda parte, si nos queda tiempo. Hermana Sayonara. Hermano, o sea, bueno, ahí es donde yo me refiero. No es que seamos emocionales, sino que por lo menos, si mi esposo me ha ofendido, ¿verdad? ¿Con qué deseo voy a estar yo para estar con él? No, en ese caso, entonces, no es obligación, ¿cierto? No es obligación, okay. Totalmente de acuerdo. No es obligación. Es que no quiero entrar en ese tema puntual. No quiero entrar en ese tema puntual, pero para terminar, no es obligación, y esto quiero que lo tengan claro, no es obligación que la mujer deba satisfacer los deseos sexuales del hombre en todo momento porque es capricho del hombre. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Si la mujer no se siente emocionalmente dispuesta a estar con su esposo, el esposo debe respetar ese derecho que la mujer tiene de negarse hacia su esposo. Y terminemos allí porque después se nos extiende el tiempo y no alcanzo a terminar. El segundo punto es que la iglesia debe confrontar, y parte de ayudar a la víctima es confrontar al abusador. Mateo 18, ahí viene la segunda parte, nos enseña acerca de la disciplina para el hermano que ha pecado, y esto ya refiriéndonos a que si los actos de violencia se generan dentro de un lugar de creyentes o de cristianos. Mateo 18, todo Mateo 18 nos enseña acerca de la disciplina bíblica, y eso aplica para todos los creyentes y para todos los casos de disciplina. Si el abusador se congrega y se profesa ser creyente, entonces los ancianos necesitan confrontar al abusador. Deben apuntar al evangelio para el arrepentimiento y para el perdón. Y si este hermano que profesa ser creyente, después de haberse sido confrontado, y si se resiste al arrepentimiento, entonces el asunto debe ser notificado
a la congregación, tal cual como lo establece Mateo 18. Y si aún así no se arrepiente, la Biblia nos dice entonces que debemos tenerlo como gentil y publicano, es decir, como un inconverso. 1 Corintios capítulo 5, vimos que Pablo hace lo propio con una persona que se rehúsa al arrepentimiento al entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. 1 Corintios 5, versículo 5. Y el propósito de esta disciplina es la restauración, la cual se lleva a cabo, como dice Mateo 18:15, si ganas a tu hermano. Es decir, existen casos de todo tipo. Algunas familias han guardado el secreto, como les decía anteriormente, por mucho tiempo. Otras familias lo han contado, pero no han querido una ayuda directa. Y otros han sido casos sorpresivos. Wow, no puedo creerlo, que haya sucedido esto en ese hogar, que se vio un hogar feliz, tal. De cualquier forma, si esto se da, si ambas partes implicadas son creyentes o son parte de una comunidad, de una iglesia local, deben ser atendidos para ayudarlos a sanar. Lastimosamente, amados hermanos, si no se practica la confesión y el arrepentimiento en el discipulado de estas personas, habrá casos, como les decía anteriormente, que pasarán desapercibidos y nunca la iglesia tendrá conocimiento acerca de lo que está sucediendo. Ahí la importancia del llamado a los creyentes a congregarse y a ser discipulados. Esa es la importancia. ¿Por qué? Para salvaguardar la unidad familiar, para evitar que casos de violencia familiar puedan salirse de las manos. El tercer punto es la sanidad. Es decir, si se ha detectado un caso de violencia familiar, se ha aplicado la disciplina bíblica, entonces pasemos a aplicar la sanidad. Y esto quiere decir que la gracia del Señor está tanto para la víctima como para el abusador. Pastor, ¿cómo así? O sea, que si él abusa, él también tiene gracia, ¿sí? Porque si el Señor nos perdonó a nosotros de nuestros pecados cuando éramos totalmente depravados, también el Señor puede perdonar a estas personas que son abusadas. Sin embargo, Dios muestra su amor y misericordia tanto a la víctima como al abusador de diferentes maneras. No quiere decir que lo va a tratar de igual forma, pero sí hay misericordia para ambos. A la víctima, nosotros al acompañarlo en su dolor físico y emocional, y al abusador, al acompañarlo en las consecuencias de su pecado, incluso si este hombre o esta mujer resultan encarcelados por causa de su conducta. Como les decía anteriormente, cada caso es diferente y habría que estudiarlo puntualmente. Sin embargo, las palabras que utilizó Juan el Bautista y el Señor sirven para traerlo a este caso, que es arrepiéntanse y conviértanse. Es decir, cuando el abusador realmente está arrepentido, hay un perdón genuino, hay un arrepentimiento genuino. El Señor en su misericordia lo puede perdonar. Claro que sí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que hace el Señor? Absolutamente nadie. Nuestro corazón sana a través del arrepentimiento y a través del perdón. Nuestras relaciones se restauran a través del arrepentimiento y a través del perdón. Y Cristo muestra esto cuando nos llama a que creamos en Él. Vemos nuestra condición de pecado por su gracia. Corremos al arrepentimiento para vivir una vida juntamente con Él. Y nos convertimos para seguirle, para creerle, para predicar de su palabra. Y el Señor nos ayuda a restituir, nos perdona nuestros pecados. Y la restitución solamente sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento y un perdón genuino. Entonces el Señor muestra la misericordia tanto para el abusador como para la víctima. Entonces, tanto la víctima como el perpetuador, el abusador, pueden reconstruir una relación si colocan a Dios en primer lugar y permiten que Dios pueda restaurar ese hogar. Y buscar esta sanidad es importante, amados hermanos, tanto para la comunidad local, es decir, para la iglesia local, como para el núcleo familiar afectado.
porque Dios ha enviado a su único Hijo Jesucristo a sanar nuestros corazones de todo pecado, de toda idolatría, y principalmente a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, ni la víctima ni el abusador pueden ser restaurados o ayudados si ellos no reconocen en primer lugar que necesitan una restauración. Si el abusador no reconoce que necesita esta sanidad, debe ser dejado entonces a las consecuencias de su pecado, orando para que el Señor le permita algún día que regrese a los pies del Señor. Y cuarto y último punto, debe existir un acompañamiento por parte de la iglesia local, ya sea que lo sucedido haya sucedido hace pocos días, haya sucedido hace pocos años. La víctima debe ser acompañada por el grupo de ancianos o por los pastores o por los diáconos o por los líderes que la van a orientar y le van a brindar la ayuda necesaria. Las víctimas necesitan reordenar su vida a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas víctimas después de esto experimentan momentos de depresión, de vergüenza, de alejamiento, y comienzan a decaer en su fe. Y ahí es cuando la iglesia entonces debe comenzar a acompañarlas, a ayudarlas, a restaurarlas para que permanezcan en la fe del Señor. Y necesitan que la comunidad las abrace y les recuerde las verdades imperecederas de la palabra de Dios reveladas en Cristo Jesús. Y algunas víctimas tienden a lastimarse o a lastimar a otras personas porque han aprendido a defenderse y a responder con violencia. Y ahí es cuando nuevamente la iglesia entra a través de la palabra del Señor a restaurarla. Cuando los pecadores violentos abrazan el amor de Jesús, el Señor los perdona, el Señor los cambia, los restaura y los transforma. De esa manera entonces las víctimas y el victimario pueden ser restaurados por la palabra del Señor, siempre y cuando exista un verdadero arrepentimiento de parte de estas personas. Y finalmente, una exhortación para las iglesias locales. Cuando hablamos de violencia familiar debemos hablarla directamente y hablar acerca del pecado y hablar también de la esperanza del Evangelio y de la gracia que encontramos en nuestro Señor. Hablemos claramente y mostremos al Señor en cada una de nuestras enseñanzas y en cada una de nuestras predicaciones. Y aunque pensemos que dentro de nuestras congregaciones o iglesias locales no hay casos de violencia intrafamiliar, van a existir, aunque estén en lo secreto, existen. Y es la responsabilidad de nuestra iglesia entonces predicar y mostrar la palabra del Señor a una comunidad, disciplinándolas, discipulándolas, enseñándoles a que lleguen al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Y además, como iglesias locales, nosotros debemos aprender y necesitamos identificar a las personas que tienen el llamado y la capacidad de apoyar a otros hermanos cuando ocurra un caso o cuando se presente una necesidad de esta. Y finalmente, que el mensaje para nuestras congregaciones sea un mensaje de compasión, como el corazón de Dios hacia sus hijos. Una iglesia que esté centrada en el Evangelio de Cristo y que prepare a discípulos movidos a compasión para ayudar a otras personas en su caminar diario. Y que seamos personas idóneas para ayudar a otros hermanos cuando se encuentren en una necesidad. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, porque tú te has glorificado en medio de nosotros, Señor. Gracias por mostrarnos cuán hermoso y cuán precioso es tu palabra, Dios amado. Padre, porque sabemos que aún en medio de casos de violencia intrafamiliar, tú estás presente para ayudar, Señor, tanto a la víctima como al victimario. A la víctima, Señor, para que encuentre consuelo en ti, Señor, y su corazón pueda ser restaurado y pueda encontrar la paz y la tranquilidad que solo tú brindas. Al victimario, Señor, para que pueda ver
su pecado, pueda reconocer cuán pecador es, porque ha pecado contra su prójimo y también ha pecado contra ti, y que este abusador pueda llegar al arrepentimiento, Señor, y que tú seas perdonándolo y restaurándolo como enseñas tu palabra, Señor. Una vez más te damos gracias por este tiempo, Dios amado, y que seas tú glorificándote cada día en medio de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén.